Bueno, muy buenos días a todos. Esto va a ser el ejercicio. No hace falta, ¿no? Micrófono. Vamos a dar la bienvenida a Adrián Casas, un especialista en fisiología del deporte, docente de grado y posgrado en la Universidad Nacional de La Plata, Universidad de Favaloro, que ha presentado su doctorado en fisiología en la Universidad de La Coruña en el año 2016. Un fuerte aplauso. Buenos días, muchas gracias por la presentación y por la invitación. Vamos a compartir hoy en la jornada junto con los otros dos disertantes que nos acompañan, con el profesor Carli y con el profesor Franchini, una temática que es muy interesante y particularmente interesante dentro del campo de la educación física, como es el abordaje del trabajo con niños. Digo esto porque siempre la educación física, desde que uno tiene memoria en los estudios, se ha abordado la temática con cierta particularidad del área infanto-juvenil. Pero nosotros vamos a darle otra perspectiva, otro enfoque. Nosotros vamos a abordar una temática dentro del trabajo con niños, que es el entrenamiento de la fuerza muscular. El entrenamiento de la fuerza, que ahora lo vamos a ajustar un poco más para darle la denominación de aptitud muscular, y vamos a explicar por qué. Porque nosotros, como disciplina joven que somos, dentro del campo del campo del estudio y del saber, hemos estado tradicionalmente atravesados por distintas modas, por otras disciplinas, y todavía estamos. Hay momentos en que el entrenamiento deportivo trata de dominar todo el campo de la educación física, y están los que se vuelcan al entrenamiento deportivo como si eso fuese la educación física. Hay otros momentos en que aparece la psicología o las ciencias sociales y todo pasa para ese lado, para el lado de abordar los aspectos desde ese punto de vista. Hay otros momentos en los cuales los aspectos biológicos son los dominantes, y en realidad esas idas y vueltas ocurren en nuestra disciplina porque somos una disciplina joven y porque no nos preocupamos demasiado por darle identidad, es decir, por decir qué somos. Tanto es así que profesores, que colegas, muchas veces trabajan en el campo de la rehabilitación, en el campo del entrenamiento, en el campo de la pedagogía, y terminan pensando que esa porción que ellos hacen de saber y que ellos desarrollan es la educación física. Entonces, hay conceptos, hay términos que son propios de la educación física, y hay saberes que tienen que ser desarrollados o reflexionados dentro de la educación física. Por ejemplo, cuando hablamos del tema que vamos a ver ahora, que es el entrenamiento de la aptitud muscular, deberíamos poder definir claramente qué es aptitud muscular y ver cuál es el estado del saber o el estado del conocimiento en ese aspecto. Y al respecto, vamos a empezar entonces por ponernos en claro con lo que sería la terminología. Vamos a ver cuál es la terminología que nosotros vamos a utilizar, sin embarullarnos mucho, pero sí precisando de qué cosas vamos a hablar durante toda la jornada, cada vez que me toque participar a mí y que haga mención a estos términos. El primero de ellos es el de aptitud muscular. Cuando hablamos de aptitud muscular, estamos en un solo término integrando, o en un solo concepto en realidad, porque son dos términos, estamos en esos dos términos integrando toda actividad que se refiera al desarrollo de la fuerza muscular, de la resistencia muscular local y de la potencia muscular. Es decir, no podemos seguir hablando como un genérico de fuerza, porque la fuerza no es una sola cosa. Nosotros podemos en nuestras clases, o podemos en nuestras intervenciones, para salirnos un poco más del ámbito, no quedarnos solo en el ámbito escolar, nosotros podemos desarrollar cada uno de estos componentes y con cierta especificidad. Es decir, hoy en el trabajo práctico vamos a ver ejercitaciones que están planteadas para desarrollar la fuerza muscular y otras que van a estar planteadas para desarrollar la potencia muscular.
Y por supuesto que hay otras que están planteadas para desarrollar la resistencia muscular local. Es decir, cuando nosotros le damos prevalencia o predominancia al desarrollo de la capacidad neuromuscular para soportar estrés mecánico, es decir, cargas externas o propias, sin ningún otro condicionamiento más que mover, movilizar, desplazar cargas externas, ahí estamos hablando de fuerza muscular. La fuerza muscular es la aptitud o la capacidad o la habilidad para soportar estrés mecánico, para que el sistema neuromuscular pueda rendir sometido a un estrés mecánico, una carga externa o propia, incluso como puede ser el propio peso. Mientras que cuando nosotros estamos planteando desarrollar contracciones musculares sostenidas en el tiempo, sin importar la magnitud del peso a vencer, de la resistencia a vencer, sino el acento está puesto en el número de repeticiones o en el tiempo en el que estamos desarrollando esa actividad, ahí estamos hablando de resistencia muscular local. Es decir, la resistencia muscular local es el componente que desarrolla la capacidad para soportar estrés metabólico. Entonces, esto va a ser muy importante principalmente cuando trabajemos en clubes, cuando hablemos de la aptitud muscular en el club. Porque en el ámbito escolar nosotros, en realidad, lo que buscamos es el desarrollo de las tres cosas. Y no hay tanta supremacía, o no nos interesa, sobre todo, una por sobre la otra. Pero no son las tres cosas iguales. Entonces, luego tenemos la potencia muscular, que la potencia muscular es justamente la producción de fuerza rápida. Cuando nosotros queremos realizar una acción o un conjunto de acciones en donde hay una resistencia a vencer, que puede ser pequeña o puede ser alta, pero la consigna predominante es hacerlo en velocidad o con aceleración, ahí estamos hablando de potencia muscular. Por eso, el sinónimo, el ejemplo de la potencia muscular son los saltos y los lanzamientos. No hay acción más específica para desarrollar la potencia en el tren inferior que el salto, cualquier forma de salto. Pero todo esto tiene una condición, que es cualquier forma de salto tiene esto. Entonces ahí aparece el componente técnico. El componente técnico va a ser muy importante, porque como vamos a ver ahora en unos minutos, en mi opinión, yo utilizo una concepción de la fuerza muscular que no es una capacidad, sino es una habilidad. Nosotros enseñamos a nuestros alumnos, en este caso niños o jóvenes, cualquiera sea la edad que ellos tengan y cualquiera sea su condición de práctica. A lo mejor son adolescentes de 16, 17 años, pero que nunca hicieron trabajo sistemático de fuerza. Entonces, para nosotros, un adolescente es igual que un niño de 6 años, que recién empieza porque no tiene nueva fuerza. Entonces, le tenemos que enseñar a desarrollar esa habilidad para generar tensión. Por eso, la importancia central es la técnica. Ejercicio mal hecho, ejercicio riesgoso. Ejercicio mal hecho, ejercicio que nos impide progresar al siguiente. Y luego tenemos el concepto de entrenamiento de la actitud muscular. Porque ya definida la actitud muscular, decimos, bueno, ¿y a qué nos referimos cuando hablamos de entrenamiento de la actitud muscular? Si se nos ocurriese en nuestra práctica cotidiana, un día hacer un poco de algunos ejercicios de fuerza, y luego se nos volviese a ocurrir dentro de 15 días, o dentro de un mes, o cuando creemos que está el día así y no podemos salir al exterior, entonces decimos, bueno, trabajemos sobre la fuerza. En ese caso, si eso fuese el caso, no estamos hablando de entrenamiento de la fuerza. Porque el entrenamiento de la actitud muscular es justamente un programa que empieza por objetivos. Esto es, lo primero que debo definir es cuáles son mis objetivos. Y los objetivos van a estar vinculados con lo que está arriba. Un objetivo general sería el desarrollo de la actitud muscular, pero un objetivo específico sería incremento de la potencia de los miembros inferiores, incremento de la resistencia muscular local general, de todo el cuerpo total, si queremos. Entonces, tenemos que programar objetivos, tenemos que elegir medios para
medios instrumentales, materiales para llevar adelante esos objetivos. Y tenemos que trabajar con contenidos. Y el contenido es el ejercicio bien hecho. Nosotros vamos a valernos de la técnica como contenido fundamental. Y habrá técnicas que son solamente para que ese alumno pueda entrenar la fuerza con seguridad a lo largo de su vida, y habrá técnicas que en algún momento obedecerán a una necesidad de mejorar un rendimiento deportivo específico. No estoy hablando de rendimiento deportivo, estoy hablando de técnicas para hacer bien los ejercicios de fuerza. Y esta última palabrita es clave también, y muchas veces nos la olvidamos, que es la periodización de todo esto que estamos hablando, de objetivos, medios, contenidos. Porque la palabra periodización significa cómo organizamos la relación, intensidad y volumen del trabajo a lo largo de un tiempo. Si un programa durase un año o durase 10 meses, porque estamos hablando de un programa escolar, si nuestro programa dura 10 meses, nosotros tenemos que definir con claridad, previo al desarrollo de ese programa, cómo va a ser el volumen y cómo va a ser la intensidad de los ejercicios, cómo van a interactuar a lo largo de los 10 meses. Eso es periodizar. Porque a la mayoría de los programas de entrenamiento hoy, de cualquier cualidad, no solo de la fuerza, la mayoría de estos programas fallan en su periodización. Están mal periodizados. Están periodizados sin una intención programada. Se va periodizando como se puede. Y el cómo se puede no responde justamente al concepto del programa, que es el que estamos desarrollando. Muy bien, les decía hace unos minutos, mi concepción es que la fuerza es una habilidad, no es una capacidad. Por eso, ¿sí?, pensé, o a partir de este concepto, de esta convicción, pensé que la fuerza tiene que empujar la coordinación. Y la mejora de la fuerza tiene que de por sí incrementar la coordinación. Porque en realidad la fuerza es una habilidad neuromuscular. Es una habilidad que me permite generar tensión muscular. Y hay 3 mecanismos básicos para generar tensión muscular. El ser humano, desde que nace hasta que se muere, en cualquier sitio de la Tierra, del planeta, tiene 3 mecanismos básicos para generar tensión muscular. El primero, aumentar la cantidad de unidades motoras que utiliza en un ejercicio. A eso se lo llama sincronismo muscular o sincronismo o reclutamiento de unidades motoras. Coloquialmente en el campo del entrenamiento a eso le dicen coordinación intramuscular. ¿Sí? Pero a mí me gusta salirme más del campo del entrenamiento y ponerme más claro desde la fisiología. Y la fisiología nos dice que el primer mecanismo es el sincronismo neuromuscular. Y hay particularidades muy interesantes en los niños. En realidad, en los niños y en cualquiera que nunca tenga la fuerza. Porque una persona con 40 años que nunca hizo un programa sistemático en fuerza responde igual que lo que voy a explicar ahora en los niños. El primer mecanismo es que nosotros somos capaces, en promedio, de utilizar un sincronismo de un 25%. Es decir, cuando me proponen un ejercicio que nunca hice, por ejemplo, me explican cómo se hace un burpee, y me dicen, mirá, de pie, y me lo muestran. Me dicen, de pie, apoyás las palmas de las manos, haces un salto y extendés las piernas. Traes nuevamente las piernas, te pones de pie y te extendés. Lo veo, perfecto, lo entiendo, lo imagino al ejercicio, pero no lo hice nunca. Cuando lo intento, la primera, la segunda, las repeticiones que lo intento, voy a utilizar un 25% en el mejor de los casos de las unidades motoras que necesito para hacer esa acción. Es decir, tengo un sincronismo muy bajo. Mi primer mecanismo de producción de fuerza está limitado. Limitado porque por inhibiciones autógenas, propias, por no saber. Por eso es tan importante dedicarle un periodo de entrenamiento de la fuerza a la familiarización, a ponerse en claro de cómo se hacen los ejercicios, y luego a lo que tradicionalmente en la educación física se le llamaba exploración, que en realidad es mejorar este mecanismo. Este mecanismo mejora muy rápido en los niños. En 3-4 semanas mejora muchísimo. Ya lo vamos a ver más en detalle.
El segundo mecanismo es que cada unidad motora se dispare con mayor velocidad. Esto es aumento de la frecuencia de estimulación neural. Y ese segundo mecanismo está solapado con el primero. No es que primero desarrollo el que mencioné y luego desarrollo este segundo. Cuando estoy desarrollando el primero, también las unidades motoras se están disparando con mayor velocidad. Y el tercer mecanismo es la combinación del 1 y el 2. Pero no cualquier combinación, la combinación eficiente del 1 y el 2. Por eso se requiere de un programa. Porque nosotros necesitamos tiempo y práctica para mejorar los tres mecanismos. Y la intensidad de la carga, la intensidad, que es magnitud del esfuerzo percibido, la intensidad no es lo que a mí me parece intenso para él. La intensidad es lo que él percibe como intenso cuando lo hace. La intensidad de la carga es el principal factor formador del efecto de entrenamiento. Si una carga no es intensa, todo lo que hagamos después no va a producir ningún efecto. Y si lo produce, va a ser ajeno a la carga. Entonces, decía, la intensidad es el factor número 1 que implica a ese mecanismo de sincronismo neuromuscular. El volumen, es decir, la cantidad de trabajo total que realizo, es el componente de la carga que me permite asimilar el trabajo. Por eso tengo que hacer ejercicios intensos durante un tiempo suficiente para asimilar. Y eso me va a llevar al mecanismo 3, que es combinar ambos mecanismos eficientemente, usarlos eficientemente. Eso es lo que muestra este esquema, que está modificado por Meyer, que es un esquema original de Kramer, en donde nosotros aquí en este esquema podemos ver claramente, fíjense el componente neural. Estas son las mejoras del sistema nervioso antes de la pubertad. ¿Sí? Fíjense cuando se llega a la pubertad. Si esto es pubertad, acá estamos en el orden de los 7 u 8 años. Miren a los 7 u 8 años qué pasa con el desarrollo neural. Casi un 90% de desarrollo neural. Entonces, ¿quién dijo que los niños no pueden entrenar la fuerza? Deben entrenar la fuerza. Muy por el contrario, quien está bajito acá y sigue estando bajo aquí, es la testosterona. Pero la testosterona no tiene nada que ver con esta historia. La testosterona es la hormona sexual que garantiza el aumento de la masa muscular, el hipertrofia. Y la fuerza no es consecuente con la hipertrofia. Lo que necesitamos es que estos mecanismos se optimicen al máximo, y fíjense que eso ocurre alrededor de los 8 años. Entonces, ¿cuándo se empieza con estos programas de entrenamiento? A muy temprana edad, cuando los niños comprenden consignas. El criterio, el parámetro es cuando el niño entiende una consigna y la puede ejecutar, esto es una corrección, y la puede asimilar, ahí es donde se puede empezar a entrenar la fuerza. Pero claro, en este proceso, por suerte, porque ahora que está todo tan tecnologizado y demás, uno debería prestar atención a alguna cuestión. Y es esta. Estos somos nosotros. En este proceso es clave, y va a seguir siendo clave durante toda la vida, la idoneidad y la formación que tengamos un profesor de educación física. Somos los únicos, y comenzamos de esto. No puede ser que estemos discutiendo tonterías con los kinesiólogos o con otra disciplina, otro campo del saber. Con entrenadores. Un entrenador nacional de pesas podrá saber mucho de la técnica específica del levantamiento. Si nosotros no estamos hablando de técnicas específicas, nosotros estamos hablando de procesos metodológicos para luego poder dominar una técnica específica. Y en eso, o para eso, estamos los profesores de educación física. Un kinesiólogo podrá saber mucho de ejercicio clínico, de qué ejercicio es más idóneo o menos idóneo para darle estabilidad,
a la rodilla después de una cirugía de cruzado anterior. Ahora, ¿qué ejercicio desarrolla estabilidad, propiocepción, fuerza y potencia en el aparato extensor de la rodilla? Eso no tenga ninguna duda, que lo sabemos con nosotros. ¿Cómo se previenen lesiones? Por desarrollo de la fuerza muscular, no de la potencia y la resistencia muscular local, específicamente de la fuerza. Eso lo sabemos nosotros. Y les afirmo esto, porque yo trabajo mucho con kinesiólogos. Y trabajo no solo con kinesiólogos de grado, trabajo con kinesiólogos que hacen kinesiología deportiva de posgrado. Y las primeras clases siempre se discuten mucho. Hasta que se termina la discusión, cuando aparece la evidencia. Bueno, a ver eso que decís, ¿dónde está? Acá. En este paper. No, en este paper no dice eso. Porque ese es otro tema en el cual sí yo creo que nosotros debemos profundizar más nuestra formación. En saber, aprender a leer los trabajos de investigación. No en saber investigar. Saber investigar, el que quiere investigar, por supuesto que tendrá que hacer su camino para saberlo hacer. Pero saber leer el trabajo. No que aparezca cualquier trabajo cuyo título es muy rimbombante, que tal ejercicio es fantástico para todos estos problemas. Vamos al trabajo y vemos que el diseño metodológico del trabajo no está bien, porque el material y método no está bien, porque el tratamiento estadístico no está bien, porque la variable que estudiaron no está bien aislada. Eso tenemos que saberlo hacer, porque para eso no hay que leer 14 páginas de un paper, hay que leer un resumen que está en un cuarto de la primera página. Nosotros en la currícula del profesor de educación física, yo creo que debería existir por lo menos esa habilidad. ¿Cómo busco la información en la web? ¿Cómo analizo qué información me sirve y qué información no me sirve? Y se terminó el asunto. Entonces ustedes ven el resumen. Cuando yo hice la revisión bibliográfica para esto, yo bajé 722 trabajos. Pero de los 722, obviamente que de más del 60% leí el resumen. Porque el resumen solo lo ponía del lado que servía o del lado que no servía. Y eso es lo que tenemos que hacer, entender muchas veces cómo buscar información y dónde buscar la información. Pero decía entonces, fíjense que de las cosas que hemos ido hablando, el tiempo que dedicamos a la enseñanza de los ejercicios es clave. Por eso yo afirmo una cosa más todavía sobre la habilidad para generar tensión. Digo, la fuerza primero se aprende y luego se entrena. Y es un juego de palabras que uso, porque primero se aprende, lo digo, para referirme a que los primeros 6 meses me importa muy poco cuánto peso, con qué velocidad, qué cantidad de repeticiones, qué pausa y demás. En los primeros 6 meses me importa la técnica. Ahora, aquellos niños que van bien con la técnica, a lo mejor al primer mes y medio ya me está preocupando lo que dije que iba a esperar un tiempo más. Cuando el entrenamiento de fuerza reúne estas condiciones, es decir, cuando está programado, cuando es sistemático, cuando es adecuado y supervisado, es una herramienta esencial para el crecimiento y el desarrollo. Esta afirmación es muy importante, ¿por qué? Porque la hace la Academia Americana de Pediatría. Y con esto la Academia Americana de Pediatría dice, déjense de discutir tonterías. El entrenamiento de la fuerza no pone en riesgo ningún componente, ni físico, ni psicológico, ni social de los niños. Al contrario, no entrenarla por el riesgo esos componentes. Los niños se vuelven inseguros. Los niños adhieren menos al ejercicio. ¿Por qué? Porque no tienen fuerza. Este experto en entrenamiento de la fuerza de niños, el doctor Abel Feigenbaum, fue el primero que planteó la edad, en donde dijo, sin ninguna duda, ni tituló algo así, desde edades tempranas, 6 años, ambos se benefician con diferentes formas de entrenamiento, con distintos tipos de sobrecarga, y
y distintos tipos de regímenes de trabajo muscular. Entonces, no es que la fuerza sí, pero sin pesas. La fuerza sí, pero con el propio peso. La fuerza sí, pero nunca fuerza máxima, o nunca geometría. Y eso es otra tontería que tenemos en nuestra disciplina. Estuve el fin de semana pasado en Chile, en el seminario internacional. Las preguntas eran: ¿qué opina del entrenamiento de alta intensidad del HIIT, High Intensity Training, para niños? ¿Qué opina del CrossFit para niños? ¿Qué opina del entrenamiento concurrente, polarizado, bla, bla? Todo mostraba que había leído un montón de cosas. Ahora, un montón de cosas no sabían nada. Era la que había leído. ¿Por qué? Porque todo eso que había leído no se transfiere a niños. El entrenamiento de alta intensidad, el CrossFit, todo lo que mencioné, son modas, propuestas, si quieren ser más suaves y no hablar de modas, propuestas del campo del fitness para la población adulta, no para niños. Entonces, si un profesor está pensando que el entrenamiento polarizado servirá para niños, ya no tiene ni idea, no podemos empezar a conversar. Hay que darle un libro de metodología básica para que se entere. Y ese problema está porque en realidad no ponemos el tiempo que lo tenemos que poner. Las cosas se pueden mencionar, sí. ¿De qué modo? Justamente de este modo que habíamos mencionado aquí. Cuando es sistemático se trabaja con los adecuados de supervisar. Si le damos a tres condiciones, no hay ninguna excepción. Esto aguanta, no se cae. Bien, pero aún así, ustedes podrán decir, está todo muy bien, pero no me convencen. Hay un montón de evidencia. Estos artículos los tengo todos en la computadora, se los dejo todos si quieren. Pero yo les digo, búsquense este que se lo bajan en un clic nomás, es muy fácil. Busquen directamente, poniendo en Google, ni siquiera hay que ir al académico. Ahora nomás en el Google general, ponen el apellido del primer autor, toman entrenamiento de la fuerza dominio y listo. Y lo van a encontrar en español. Este artículo aparece en español. Además de eso, hay dos organismos o agencias internacionales de salud, la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud de los Estados Unidos, que han publicado guías respecto a los ejercicios para todas las edades. Y en ambas guías se recomienda específicamente el trabajo de fuerza con niños. Desde los 7 años la recomiendan ambas guías. Y además, en sus recomendaciones plantean la fuerza muscular y la potencia muscular. Hablan completamente de la potencia muscular. Después, en la segunda conferencia, les voy a especificar por qué cuando hablamos de fuerza y salud, fuerza escolar, si se quiere, la potencia muscular es importante. Cuando hablamos de fuerza en el club, es más que evidente. Todos estos autores, más estos dos que están aquí, han mostrado o han compilado en esta lista los efectos que se producen por el entrenamiento de la fuerza en niños. Y cuando miramos todos los efectos, básicamente, ¿sí? Son muchos, pero estoy a reparar en algunos que podrían llamar la atención. Por ejemplo, este. Aumenta la actitud cardiovascular, ¿sí? Con entrenar la fuerza. O sea, no hace falta entrenar la resistencia para mejorar la actitud cardiovascular en niños. Porque el entrenamiento de la fuerza es un incremento significativo, principalmente en factores periféricos del máximo máximo del ciclo. Luego, siguiente esto, disminución del riesgo de lesiones deportivas. Las lesiones deportivas en niños
se reducen automáticamente los niveles de fuerza sube. Es decir, hay una relación inversa. Cuando un niño participa en más cantidad de horas semanales de entrenamiento y de competición deportiva, es cuando más hay comunicación de la plana de entrenamiento de la fuerza. Miren el último punto. El último punto es fundamental cuando investigamos. Se compararon en distintos estudios la participación, la adherencia y la asistencia del programa. La asistencia voluntaria, no compulsiva, ¿no? Cuando no le queda otra, porque está en la escuela, pero la asistencia voluntaria, los programas extracurriculares o en el gimnasio, se estudió en el caso de los niños y se observó que cuando los programas se basaban en ejercicios cardiovasculares tradicionales, la adherencia estaba en el orden del 80 al 81%, 82%. Cuando se hace el ejercicio de fuerza, la adherencia supera el 90%. Es decir, los niños tienden a participar más, o a sostener su participación. Entonces, respecto a los programas, ¿qué tenemos? 3 mitos que ya los vamos a dejar aclarados, ¿sí? Porque no es una discusión. Yo he tenido, ¿sí? Cuando presento este tema, o cuando presento el tema de la fuerza, sin hablar de los mitos, alguien que levanta la mano, participa y confronta. No hay problema, sí, en realidad de eso se trata en este tipo de cosas, ¿no? Primer mito: el entrenamiento de la fuerza puede interrumpir el crecimiento de los huesos en largo, ¿sí? Segundo mito: los niños y jóvenes no aumentan la fuerza porque tienen concentraciones bajas de testosterona, o sea, hasta después de la pubertad, quienes sostienen este mito dicen no habría necesidad de tener la fuerza. Tercer mito: hay algunas manifestaciones de fuerza, como por ejemplo el desarrollo de la fuerza máxima o el test de una máxima repetición, o sistemas de trabajo como los biométricos podrían ser riesgosos cuando se hacen antes de la pubertad. Vamos a responder con evidencia a cada uno de los tres. El primero: que el hueso podría dañarse, el crecimiento del hueso es largo, que las epífisis, el cartílago epifisario, el cartílago de crecimiento podría dañarse. El cartílago epifisario está en el extremo del hueso, y en los extremos del hueso largo. Es un tejido ricamente o altamente grasoso, vascularizado. Esa vascularización le permite al hueso tener una activa y persistente actividad metabólica, es decir, se metaboliza acá en el más pequeño y el hueso va creciendo en la. Hay dos leyes que las establecieron dos anatomistas allá por los años 1830-40, que son la ley de Berlitz y la ley de Bohr. Las dos dicen más o menos lo mismo. Lo que pasa en ese momento no había internet, publicaron en dos países distintos casi al mismo tiempo y por eso se aprobaron y se aceptan las dos. Y lo que dicen estas dos leyes es que la actividad osteogénica, es decir, de fabricación de hueso, está directamente relacionada con la tensión muscular que ese hueso soporta, es decir, con el estrés mecánico. ¿Quién produce estrés mecánico? La fuerza muscular. Sumado a que la resistencia muscular local vasculariza más. Entonces tenemos un cartílago altamente vascularizado, ¿sí? Una ley de crecimiento óseo que me indica que cuanto más carga tiene el hueso mecánica, ¿para qué carga mecánica? Intensa. ¿Cuán intensa? Bajo supervisión. Esto está claro. Pero esta ley lo que hace es plantear justamente que es indispensable el trabajo de fuerza para que el hueso crezca en forma saludable. Pero hay más información que puede ser muy útil todavía. Y está aquí. Esta placa se la muestro siempre porque es la que más le gusta a los pediatras. Yo ayer comentaba en la presentación que cuando hablo con pediatras de este tema, los pediatras se la pasan todos los primeros 10-15 minutos diciendo que no, después dejan de decir que no y después están todos diciendo que sí. Cuando ven esto es cuando empiezan a decir que sí.
¿Por qué? Porque estos estudios, que son bastante viejitos, lo que analizaron fue algo muy sencillo. Se realizó con niños una sesión de ejercicio de fuerza. Y miren lo que se observó. Aquí, en el eje horizontal, tenemos los estadios de etapa. O sea que acá está la pubertad. Ahí están los 12-13 años. Esto es 12-13, esto es 10-11 o 12-12, más o menos por ahí. Y esto sí sería 8-10, 8-9 por ahí. Fíjense lo que estos investigadores hicieron con muy buen criterio. Primero, evaluaron el comportamiento de la testosterona después del ejercicio, en gris, antes del ejercicio, en blanco, la barra blanca. Esto es los valores de testosterona libre en sangre. Y evaluaron una hormona clave para los niños, que es la hormona del crecimiento. Antes del ejercicio en blanco, después del ejercicio en gris. Fíjense cuando estamos antes de la pubertad. La testosterona, por supuesto, está casi igual con la respuesta después del ejercicio, es casi la misma que antes del ejercicio, porque los niños efectivamente no tienen niveles significativos de testosterona, entonces el ejercicio no hace que la incremente. Pero miren lo que pasaba con la somatotrofina. Cuanto más chiquitos son los niños, miren lo que pasa con la respuesta. El ejercicio aumenta los niveles de somatotrofina, prácticamente los triplica. Lo mismo pasa cuando ya están entre los 8 y 9 años, lo mismo pasa cuando se acerca de la pubertad, lo mismo pasa en la pubertad, es decir, nunca deja de tener un comportamiento o una respuesta, la somatotrofina, significativamente elevada al ejercicio. Por eso es que se dice que el entrenamiento de la fuerza es esencial para el crecimiento, la maduración y el desarrollo. Porque se estimula la hormona clave del crecimiento, que es la hormona somatotrofina. Pero más sobre el primer mito. Estos investigadores, Weizenbaum y Meyer, en el 2010, en una revista inglesa, el British Journal of Medicine, hicieron un estudio, un artículo científico muy interesante que lo titularon Lesiones en cartílago de crecimiento, mitos versus realidades. Y la conclusión de este estudio es esta que ustedes pueden leer aquí. La lesión del cartílago de crecimiento producida por el entrenamiento de la fuerza con supervisión y control profesional, no los accidentes domésticos que le pueden ocurrir a los niños cuando usan el equipamiento del padre, el entrenamiento que el padre o lo usa o lo tiene que hacer, no importa, lo tiene por ahí en la casa y los niños se lastiman con ese equipamiento y todo ocasionar. No ha sido publicado en ningún trabajo científico. Entonces, que nos den explicaciones de lo que repiten esto. ¿Quiénes eran? ¿De dónde lo sacaron? ¿Saben cuál fue la explicación más curiosa que escuché? Del kinesiólogo. Bueno, pero a mí me parecía que esto podía ser. Bueno, a vos te parece, si a vos te parece, no son tan demente como no se puede trabajar. Fíjense el tiempo que nos perdimos y las generaciones que se perdieron. Por eso los niños son los sobran. Niños que su nivel de esfuerzo están por el piso, están muy bajos. Esto es lo de la testosterona, sí, pero busqué la fuente original, que es el estudio de Kramer del 89, en donde se muestra claramente cómo el aumento de la testosterona, por supuesto, está asociado con la pubertad, y el mito es creer que si la testosterona está baja, en estos niveles de desarrollo neural, con la testosterona muy baja, no se puede aumentar la fuerza. Eso es un disparate. Los niños pueden aumentar la fuerza mucho mejor o mucho más aquí que aquí. Sumado el elemento que es clave, que tiene que ver con la plasticidad del sistema neuromuscular. Entrenamientos de ejercicio de fuerza promueven más interconectividad del sistema nervioso. Son muy similares a los objetivos de velocidad. Los objetivos de velocidad, cualquier forma de velocidad, incluso hasta algunas formas de rapidez,
que ya después algunos se van a referir seguramente a algo de esto, en realidad a este tema. Los invertidos de fuerza logran una fuerte estimulación y generan más sinapsis neuromusculares. Entonces, si la sinapsis es tejido nervioso conectado, activado. Entonces, este es el mejor momento en donde más se aprende la técnica. Por eso cuando veamos luego fuerza en la escuela y en el club, pero principalmente en el club, yo voy a poner mucho el acento en enseñar ejercicios, entre otras cosas, complejos como son las técnicas de levantamiento. Nosotros en la práctica hoy vamos a hacer algunas técnicas, algunas cosas que son preparatorias para la técnica de levantamiento. Muy bien. El tercer mito, que había algún tipo de fuerza, por ejemplo la fuerza máxima, que podría ser riesgosa para la salud. Un nuevo artículo de Freiberg, publicado en 2003, analizó, estudió 96 niños, bien pretúberes, entre 9.3 y 9.6 años, los evaluó en una máxima repetición en 2 ejercicios, no observó lesiones durante el test, y el estudio concluye que el test de la máxima repetición es una prueba segura y válida para valorar la fuerza máxima mínima. Esto no quiere decir que hay que hacer que el número de todos los tipos. Es una herramienta segura y válida, pero no es una herramienta necesaria para entrenar. Yo luego le voy a sugerir una herramienta para entrenar, para mejorar la intensidad. El test de número es una herramienta segura y válida para el investigo. Nosotros podemos usarla para investigación. Entonces, ¿cuáles son los componentes de la carga del programa de entrenamiento de la fuerza? Estos son componentes con los que nos vamos a manejar durante todo el día, los vamos a ajustar un poquito, porque va a cambiar la cosa si es club o en la escuela, pero en realidad los componentes de la carga son los que plantea el paper que les mencioné de hoy, en posición están en 2014, y algunos de ellos están ya publicados en posición están en la Universidad de 2009. Primero, el primer componente que debo designar cuando voy a armar la sesión de trabajo es la cantidad de ejercicios, el orden que le doy y la organización. Las tres cosas son importantes, no solo cuántos ejercicios, sino cómo los organizo y en qué orden. Esto en mi facultad es pregunta al examen final. En la clase teórica lo damos, en los prácticos lo damos, y a los alumnos se les apaga la luz porque tienen que contestar esto. ¿Saben qué pasa? Un 2 es en la frente y a la casa, porque está en contra publicado estudiado, ¿qué es lo que tienen que hacer? Estudiar. Así como ayer mencionaba, me parece que si nosotros no hacemos clases divertidas y lo que no sirve, parece que ahora el alumno no puede desarrollar porque se frustra. Bueno, yo soy profesor de mucho frustrado. Siempre un amigo me carga porque cuando voy tomando el examen me dice, estás repartiendo alegría siempre. ¿Pero por qué? Porque es la única forma de que nos podamos nosotros. Yo quiero que mis alumnos me exijan a mi nivel de formación, pero después apoyan las casillas de estudio. Información es lo que sobra hoy. Y ustedes se dan cuenta de lo que significa estar formándose en esta generación, que hacen un club y tienen todo. Bueno, ahora tienen todo, pero no lo leen. No, necesito un videíto, algo más rápido. Bien. Entonces, cantidad de ejercicios por organización. 8 a 12. ¿Por qué 8 a 12? Porque es arbitrario, de prepo, no. Con 8 a 12 ejercicios se puede cubrir la totalidad del cuerpo desde el punto de vista funcional. Es la cantidad de ejercicios que nos permiten trabajar las distintas regiones del cuerpo. Segunda cosa, ¿cómo los organizamos? ¿Qué orden doy? Se ordenan en forma alternada. Alternada quiere decir
tren superior con media inferior, o viceversa. Pero quiere decir alternando las tres regiones del cuerpo. Porque lo pueden organizar también regionalizando, es decir, todo tren superior primero, todo tren media después, es otra forma de organización. Y también se puede trabajar en forma local, por grupo muscular, que eso no se usa jamás con niños. Usa con físico-culturista y está prácticamente, es una organización, una forma de orden que está creciendo. Organización, el circuito, porque el circuito permite ahorrar tiempo. El circuito permite que un solo supervisor pueda ver toda la técnica de varios simultáneamente trabajando. Entonces, la forma más idónea es la del circuito. Busquemos la historia del entrenamiento del circuito. Veamos cómo se organizaban las prestaciones, cómo se trabaja por tiempo, por repeticiones a veces, qué pausa tienen las estaciones, si se hace una pausa entre cada estación o una pausa al final. Es decir, vayamos a la teoría del entrenamiento deportivo vieja. Busquen el libro más baratito que van a encontrar y el más útil que van a encontrar, que es el libro Manual de Enciclopedia Deportiva de Jorge de Gel. Lo encuentran en el Mercado Libre. ¿Por qué? Porque es un libro que de Editorial Stalin que se encuentra. Ahí está bien analizado y disecado qué es el entrenamiento circuito. Es un excelente libro para ver qué es metodología, que normalmente no es fácil. La intensidad, primer factor importante. Bueno, ya tengo los ejercicios, voy a hacer esto. Así aumento más práctico y así lo hago. Primero aumento, lo escribo más o menos y luego digo, bueno, intensidad. La intensidad está planteada desde tres ópticas. Con niños, siempre primero me preocupo por la dificultad del ejercicio. El ejercicio puede ser fácil, intermedio y difícil. Si es fácil de baja intensidad, si es intermedio de intensidad moderada, y si es difícil es alta intensidad. ¿Y qué quiere decir eso? Baja intensidad, 30-50% una media. 30-50% una media. Moderada intensidad, más de 50 al 65% una media. Alta intensidad por encima del 75% una media. Se termina así. Es bien fácil la cosa. Dificultad. Velocidad. Cuando el ejercicio difícil me sale, me sigue costando, pero me sale técnicamente, le agrego la segunda ley de Newton. Fuerza en masa por aceleración. Pero el ejercicio me sale, ahora lo acelero, lo hago más rápido. Y estoy haciendo un ejercicio difícil, intensidad alta, y encima lo acelero, intensidad alta. Perfecto. Tengo el mejor ejercicio que puedo tener para ese adulto en ese momento. Y el último concepto es el porcentaje de la máxima repetición. Que si no trabajo en un gimnasio, si no tengo máquinas de fuerza y objetos libres, no puedo plantear los ejercicios en porcentaje de la máxima repetición. Porque no puedo saber en un lanzamiento en el biciclón qué porcentaje de la estoy utilizando. Pero es que no lo necesito. Si tengo un elemento que me permita controlar la intensidad, que luego vamos a ver cuál es esa herramienta. La intensidad me permite entonces, como dije hace un minuto, ubicar el trabajo en una zona de trabajo. Hay zonas de intensidad. Lo primero cuando empieza el programa, o bien el trabajo es en una zona de estrés metabólico, resistencia muscular total, o bien el trabajo es en una zona de estrés mecánico, fuerza dinámica frontal. Pero tengo que ser capaz de ubicar el trabajo en una zona, porque esa zona es la que tiene que dominar la sesión. No es que trabajo un ratito en alta intensidad, después me voy otro ratito a baja intensidad, eso no sirve. Repeticiones. Es muy importante, así como el número fijo planteado por estas vías, para el número de ejercicios hay un número planteado sugerido para la repetición, que va en este rango de 12 a 15. Sabiendo que no se trabaja con el concepto de NR de fase muscular. Todos los niños
no se hace 12 a 15 y que el niño llega a la 12ª y no puede más. Tiene que llegar a la 12ª con la misma calidad técnica que hizo las primeras. Le tiene que quedar esto. Eso quiere decir que no está trabajando con máxima repetición. ¿Por qué 12 a 15? Porque es el número que se estudió que produce mejor sincronismo muscular. Cuando uno está aprendiendo un ejercicio, que de eso estamos hablando, en el orden de las 12 a 15 repeticiones es un número de repeticiones que estimula el mejor sincronismo o mejora el reclutamiento de unidades motoras. Cuando hacemos menos de 12, el número de repeticiones es bajo, pero me puede servir si estoy haciendo otra dirección de fuerza, si estoy haciendo potencia, si estoy haciendo salto. Por supuesto que si estoy haciendo fuerza-potencia no se trabaja con este número de repeticiones. Por eso aquí en la tabla no está la fuerza-potencia. Series. Se comienza con una o dos series, más 2 que una, y luego se pasa 2 a 3. Y se trabajan 2 a 3 veces por semana. ¿Por qué? Por algo que luego vamos a ver el detalle. Pero es la fibra muscular del niño se recupera más rápido que la del adulto. ¿Saben quién no se recupera tan rápido? El hueso, el aparato locomotor. Entonces, se limita siempre el entrenamiento de la fuerza a 3 sesiones semanales porque el esqueleto no absorbe esa carga de esa recuperación. Aún con niños deportistas. Cuando hablemos del entrenamiento del club, aún con niños deportistas no se sugieren más de 3 trabajos semanales, de 3 sesiones semanales, por esto del aparato locomotor, del estrés locomotor, que ahora en un rato lo vamos a ver. Entonces, como para hacer un punteo de todo lo que hemos visto hasta ahora, y a lo mejor algunas cosas que no hemos visto también, pero referenciadas hasta ahora por autores. La progresión dentro de los programas se hace de las técnicas más simples a las más complejas. Los ejercicios riesgosos son los que no se aprendieron adecuadamente. Punto final. Si quiero hacer estocadas, clic, sentadilla en una pierna, y el niño no sabe la posición inicial, a veces se para así, a veces se para así, no puede poner los pies paralelos, si no se parece que el otro. Y cuando hace el paso adelante, no tiene estabilidad en la zona media, no puede mantener el tronco erguido, la rodilla hace un aleteo, hace esto, y cuando está ahí abajo y tiene que subir, hace esto para subir. Ya está, ese ejercicio es riesgoso. Le quito esto y luego hago una progresión metodológica y lo pongo así. Empezás así, ahí. Defende con tu compañero. Y que tu compañero vea que la rodilla no es esto. Ninguno de los dos. Esto, en el lugar. Luego esto, en el lugar. Y se está mirando por esto. Y luego que hice eso, ahora sí. Me sigo apoyando, pero bueno. Repito. Ahora no sale. Sí, a lo mejor en la misma sesión pasa eso. No sale. Para mantener un adecuado nivel técnico y elevar la velocidad hay que evitar hacer un prolongado al paso que se beneficia muscular. Entonces, las pautas centrales para el programa. Buen dominio técnico, adecuado desarrollo metodológico. El desarrollo metodológico lo plantea el profesor. ¿Cuánto le agrego medio? ¿Cuánto le progreso en el número de series? Ese es el desarrollo metodológico. La supervisión central, evitar ejercicios riesgosos y emplear equipamiento seguro. Porque a veces queremos incluir equipamiento y el equipamiento no está en buenas condiciones. Bueno, ahí está. Gracias. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer antes de la pausa? Si no, hacemos 15 minutos de pausa. ¿No? Sí. No se va a escuchar. Y ponele con esa
esto también la pregunta. No, el suplemento deportivo, ponerle proteína, esas cosas, para los chicos de 6 años, porque bueno, son de preguntar bastante. Sí, los suplementos deportivos no se deberían usar con niños. Lo que es un capítulo que tiene que ver, y no se deberían, independientemente de ni siquiera analizar el tema de si son malos o buenos. Estamos hablando de suplementos deportivos. Eso es una pata que es fundamental, que es la pata de la nutrición. De lo que tienen que los niños hacer es mejorar sus hábitos alimentarios. Y eso también hay que enseñar. Y lamentablemente, digo lamentablemente porque la escuela se sigue sobrecargando de tareas, pero lamentablemente hay que empezar con la escuela. La profesora de educación física tiene que insistir mucho con cosas muy básicas en ese aspecto, que es que los niños se hidraten permanentemente, insistir con la hidratación, pero casi hasta el aburrimiento, y pedirles que se hidraten, y darles algunos tips respecto a los hábitos alimentarios, sin meterse en la nutrición. Por ejemplo, la importancia que tiene el desayuno, si estamos trabajando a las 5 de la mañana, o la importancia que tiene previo al ejercicio haber hecho una ingesta de alimentos. Pero descartar de plano eso, porque sería anticipar una conducta que ya no se sabe cómo parar. Hoy cualquier persona que va a un gimnasio 2 o 3 veces por semana y te dice, bueno, no, yo estoy consumiendo carnitina de no sé cuánto, estoy consumiendo aminoácidos ramificados y estoy con carbohidratos de, qué sé yo, con esto. Y vos lo mirás y decís, para hacer una clase de spinning de 1 hora por 2 veces por semana, de 1 hora, o ir al gimnasio, está gastando una cantidad de plata que sería mejor cuando tirás a la zapatilla, que tiene una zapatilla más adecuada para hacer la práctica, digo que se la gaste en otra cosa. La suplementación solo tiene importancia cuando hay carencia de ello. Y es verdad, si hablásemos de adultos, que hay adultos que por su forma de vida, ¿sí?, laboral y demás, a veces necesitan alguna suplementación para mejorar un poco su rendimiento o el ejercicio con el organismo. Pero en niños y en adolescentes yo lo descartaría totalmente. Ni lo analizaría. Por una cuestión de que hay que aprender, hay que enseñar a que se alimenten bien, eso es claro. Y empezar por ese lado sería negar el valor de la buena alimentación. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Pollo. Sí, mi pregunta es con respecto a los famosos problemas de rodilla, de crecimiento, la enfermedad de Oberschläger. Que esto yo creo que es muy bueno, y si hay algún trabajo previo de que previene esta enfermedad que será en adolescentes o en los niños. Si concretamente si te interesa el Oberschläger, el investigador que más ha aportado en este sentido se llama Micheli. La Micheli es de la Universidad de Boston y tiene el primer centro ahora dentro de la clínica, es una clínica infanto-juvenil de lesiones. Hace cirugía de deportistas infanto-juveniles y hace prevención para que no lleguen a la cirugía. Es fantástico. Si ustedes simplemente en Google, en imágenes, ustedes miran eso, parece un centro de alto rendimiento, parece la NASA, y en realidad el tipo es Dios, porque Micheli fue el que descubrió la enfermedad de sobreuso, las lesiones por sobreuso en niños. Las lesiones por sobreuso se estudiaban en deportistas adultos, hasta que una vez este buen señor apareció por explicar que los niños tienen lesiones por sobreuso y el Oberschläger es una lesión por sobreuso. El repetido y acumulativo estrés mecánico, cuando la rodilla se usa mucho el aparato extensor, y mucho quiere decir porque a lo mejor ese chico hace gimnasia artística o hace básquetbol o lo que fuese, y su aparato locomotor no está previamente preparado y adaptado para ese uso, por eso se llama sobreuso. Entonces, ¿qué es lo que uno puede hacer? Por supuesto que con los trabajos de fuerza previos y con la periodización, con el control del volumen, se puede prevenir y evitar eso. ¿Sí?
Lo que pasa es que cuando el óvulo láter ya está, porque el óvulo láter lo que produce es una desmineralización, el tendón tira en forma repetida y empieza a afectar, necrosa la zona, la empieza a afectar, empieza a haber menos circulación, desmineraliza el hueso y un día ese pedacito de hueso se seca, se diseca y se rompe, se desprende el tendón y la rotura queda en el aire, o sea, no tiene sustento. Eso es quirúrgico, hay un núcleo de crecimiento proximal ahí nomás, y a veces se daña también el cartílago de crecimiento, y conclusión, esa pierna no crece, porque se cierra el cartílago de crecimiento. Entonces, lo que hay que no tenerle miedo al óvulo láter, sino entender que si uno hace las cosas adecuadamente, debidamente, el óvulo láter no va a aparecer, porque de hecho se reduce cuando vos haces actividades preventivas. Es una actividad por sobreuso. Todas las lesiones por sobreuso desaparecen si vos controlás o monitorás el sobreuso. El asunto es que hay superficies de juego, calzado deportivo, pero ¿saben cuál es de todos los listados de cosas que pone Miquel y cuál es la primera? Errores de entrenamiento. La primera causal de la enfermedad, de todas las enfermedades por sobreuso, no solo el óvulo láter, son los errores de entrenamiento. Y los errores de entrenamiento, ¿saben qué son? Justamente mal manejo de la intensidad del volumen y mala técnica. Porque a veces uno dice, bueno, en esta superficie es la que es y no la pongo. A veces uno compite en superficies duras, tal vez en una superficie dura, con una buena técnica deportiva, con un aparato locomotor fuerte, potente y resistente, la lesión no ocurre. ¿Entienden? El asunto es que a veces ya la lesión está instalada, está en un grado, los primeros grados, tiene 5 grados de ambulatorio, el grado 1 y 2 son casi imperceptibles, o sea, son asintomáticos. Usted dice, me duele acá, después no le duele y no sabes qué. El grado 3 ya le duele en la práctica misma, cuando termina y ya se identifica y se asocia con la práctica y ya aparece en una placa radiográfica. El grado 4 es el anterior, el anteúltimo, y es muy evidente y es casi invalidante, y el grado 5 duele todo el día. O sea, que uno no puede llegar a desencadenante si no le presta atención a las alarmas previas, ¿no? Pero bueno, a veces escuchamos poco los adultos, estas cosas, los pediatras, por ejemplo, yo trabajo mucho con las subestimadas. Yo trabajo mucho con el servicio de ortopedia y traumatología del Hospital de Gutiérrez de Niños en Buenos Aires. Y el doctor Blanco, que es el vicejefe del cirujano del servicio, él siempre me insiste mucho con este tema, de la cantidad de veces que los chicos vieron, indicaron cosas, y no les prestaron atención. Entonces vieron, no pasa nada, y él me dijo, el dolor por crecimiento no existe, desde el punto de vista médico no existe. Digo, ¿qué? Si esto lo escuchamos en muchos pediatras, no es por el crecimiento. El médico Adrián, traumatólogo y cirujano, tanto juvenil. El dolor por crecimiento no existe. Él tiene una conferencia que es muy interesante en la que pone posibles causas de dolor. Posibles causas de dolor. Cuando hay dolor, y casi todas las causas de dolor, las que subyacen, son todas muy graves. Hasta hay ciertos tumores que producen dolor. Entonces él dice, ¿cómo vas a decir, no, el dolor de crecimiento tal? Pero bueno, a veces los problemas se sacan encima así, ¿no? Cuando uno es quirúrgico, vamos todo para adelante o reposo y a veces y así se tiene que hacer. Vamos a hacer algo un poco más agresivo. Pero en ese caso la prevención, no tengo ninguna duda que es el camino y este es el autor que habría que ver. Una pregunta. Sí. Ahí en el ejemplo de los circuitos que mostraste, sí, que eran, no recuerdo el número de ejercicios. 8. La pausa de recuperación es entre ejercicios o después de toda la vuelta. Planteado así no, porque son prácticamente se hicieron alternados. Si vos estás haciendo un ejercicio de tren superior y pasás a una zona, en realidad no es que se recupere.
estás cambiando el estrés de zona, pero esa zona no la volvés a trabajar. Cuando vos ves que cada 3 ejercicios volvés a la zona, la pausa casi fue un minuto. Entonces no necesitas la pausa. Por eso decía hoy que es muy eficiente el manejo del tiempo, el circuito. Insisto con el tiempo porque nos pasa eso después, no tenemos tiempo para trabajar. O algunos dicen, no, fuerza pero rapidito, porque tengo que hacer tal cosa. Bueno, si la prioridad es otra, vamos a tratar de llevar lo rapidito a rapidito que se puede, que sea eficaz. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Hacemos una pausa, sí, Mauro. Y fuerza dinámica general. Fuerza dinámica general. Lo que definía al principio como fuerza, eso es fuerza dinámica general. ¿Por qué la diferencia? En las pausas. Porque cuando vos querés, cuando vos trabajás la fuerza dinámica general, el estrés mecánico es mayor. Entonces necesitas una pausa, como hay más carga, más intensidad de carga, necesitas más pausa para que se recupere. Mientras que la resistencia muscular local es una pausa más corta, porque la pausa tiene que ser completa, tenés que forzar el estrés metabólico. Hacemos una pausa de 15 minutos y después seguimos. El buffet está abierto, si quieren tomarse un café o algo de eso, tienen que ir por adentro, ¿sí? Por la galería, por toda la zona interior.